La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. La ganadería industrial arrastra el estigma de ser uno de los sectores más contaminantes en todo el planeta, también aquí en Europa, donde Bruselas se ha propuesto reducir su huella de carbono promoviendo cursos de formación para agricultores y ganaderos en técnicas regenerativas. Hoy vamos a acercarnos a dos granjas de Girona que han adoptado ya estos métodos de trabajo más sostenibles y también más económicos. También vamos a poner el foco en el uso de los auriculares y en los efectos que puede tener sobre nuestros oídos escuchar música a volúmenes demasiado altos. Y vamos a reflexionar sobre la falta de tiempo de calidad y cómo acabar con el cambio horario del invierno al verano y del verano al invierno puede contribuir a que tengamos una mejor organización de nuestra agenda diaria. Esto es Código de Barras. Empezamos. Time abides. And yet for member EU states, it remains a bone of contention. This weekend, the clocks go backwards across the continent as part of annual daylight saving measures. Como cada último domingo de octubre, España y el resto de los miembros de la Unión Europea hemos atrasado nuestro reloj una hora para adaptarnos al horario de invierno, un cambio de rutinas que nuestro país aplica de forma bianual desde 1974 y que se estableció como norma a nivel europeo poco tiempo después. Por eso hemos querido llamar a nuestro corresponsal en Bruselas, Enrique García. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien también. Oye, la efectividad del cambio horario ya lleva un tiempo siendo cuestionada en Bruselas. De hecho, en 2018, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lanzaba la propuesta de acabar definitivamente con esta práctica. Dieses Angebot der Subsidiarität sollten selbst entscheiden, ob ihre Bürger in der Sommer- oder Winterzeit leben. Decía Juncker que los Estados miembros tienen que decidir por sí mismos si sus ciudadanos viven en el horario de verano o en el de invierno. Algo, Enrique, que claramente no ha sucedido. No ha sucedido. De hecho, el debate sobre la supresión del cambio horario es la historia de una iniciativa que nace con un enorme júbilo, con un respaldo muy amplio del Parlamento Europeo que recogía previamente el apoyo de una amplísima mayoría de ciudadanos, según las encuestas, pero que a los pocos meses la iniciativa queda estancada en un cajón. Y no tenemos claro en qué despacho está ese cajón, porque 6 años después de la propuesta no hay avances, las instituciones se echan los balones unas a otras y no está ahora mismo en el debate comunitario. Algo que por otro lado es una dinámica no tan infrecuente en Bruselas, pero en este caso es verdad que sorprende por el ímpetu, ¿no?, con el que se abordó un debate que se ha ido desinflando con los años y que hoy parece no interesar prácticamente a nadie. Vamos, si te parece, con la cronología y con la historia con la intrahistoria, porque tenemos que remontarnos a 2018. Escuchábamos al presidente de la Comisión, a Juncker. El Ejecutivo Comunitario impulsa ese año una consulta pública preguntando a los ciudadanos si queremos suprimir el cambio horario, unos cambios que se implantan de forma paulatina en Europa en la década de los 70, coincidiendo con la crisis del petróleo. Entonces prima la idea de que suponía un ahorro energético que hoy está en duda. En 2018 la propia Comisión también tenía dudas sobre ese ahorro, pero decide preguntar a los ciudadanos. Lo hace a través de una consulta en la que participan 4,6 millones de europeos y gana de forma aplastante la propuesta para mantener el mismo horario todo el año. El 84% de los europeos apoya que no cambiemos el reloj, que no haya mudanza de horas. Y es muy interesante porque los nórdicos abrazan masivamente a mantener un único horario y hay una participación masiva en Alemania, porque 7 de cada 10 europeos que votaron eran alemanes. Y el 84% decías que apoyaron no cambiar de horario en invierno y en verano, mantener un horario fijo. Entonces, ¿qué pasa después? Porque si hay un apoyo tan mayoritario, ¿por qué no se ha llevado a cabo ese cambio en la legislación comunitaria? Bueno, la Comisión recoge el guante casi de forma inmediata, ¿no?
llega a presentar una propuesta de directiva en septiembre de 2018 para suprimir los cambios horarios bianuales. En diciembre de ese año, en el 18, los 27 en un Consejo Europeo analizan un informe en el que concluyen darse más tiempo. Leemos en las conclusiones de ese Consejo que es necesario más tiempo para que los Estados establezcan una posición definitiva. Un año más tarde el tema llega al Parlamento, estamos en junio de 2019, se lleva a pleno una ponencia o una resolución que lidera una eurodiputada socialista sueca pidiendo la supresión de los cambios horarios, apoyando la propuesta de la Comisión. Es un texto que se somete a debate y a votación y que apoya una amplia mayoría de la Cámara. En ese debate, entre la delegación española estaba Ana Miranda, que fue y sigue siendo eurodiputada del BNG y que acudió al pleno en Estrasburgo con un enorme reloj. Que fue un debate pues muy fructífero, pero que vimos que la Comisión al final dejó este debate muy parado. Los Estados miembros no han continuado con un clamor que existe en muchos estados sobre la supresión de estas diferencias y sobre todo que estos horarios deben adaptarse en los Estados miembros a las situaciones geográficas de la hora natural en cada territorio, que fue una de nuestras enmiendas que pasó. Es la tesis de esa resolución que se aprueba en el Parlamento. Luego el asunto se va desinflando, se menciona brevemente durante la presidencia finlandesa, segundo semestre del 19, lleva incluso el tema a un Consejo de Ministros de Transportes, pero no hace de este asunto uno de los temas prioritarios. Luego llega Croacia a la presidencia, no recupera el debate, se va olvidando y tampoco lo recupera España, que no dedicó ni un minuto al asunto el año pasado. Nadie se ha pronunciado desde entonces, Bayo. Preguntamos a la Comisión y nos dicen que la pelota está en el Consejo. Preguntamos en el Consejo y nos dicen que ningún país ha vuelto a poner el tema encima de la mesa. Hay falta de voluntad política, un temor a un coste económico. Según Ana Miranda, por ahí va la clave. Creemos que no interesa a los Estados miembros dar este debate, por eso tampoco se hizo en la presidencia rotatoria de España, porque efectivamente puede tener un coste económico, puede tener una mayor carga administrativa y costes adicionales en numerosos sectores de la economía. Así que, de momento vamos a seguir como estamos, con 3 zonas horarias oficiales en la Unión Europea, la occidental europea con Irlanda y Portugal, la central con 17 estados, incluida España, y la oriental europea con 8 estados. Así seguimos y vamos a seguir estando. Es un tema prácticamente olvidado al que solo algunos medios recurren cuando se acerca el cambio de hora. Nos comentan con ironía varias fuentes europeas en Bruselas. Bueno, nosotros siempre lo tenemos en la agenda, lo que pasa es que no tenemos mucho que podamos hacer, aunque me llama la atención, Enrique, eso de que la Comisión señala al Consejo, el Consejo dice a mí no me miren, nadie me lo plantea y al final, como decías tú al comienzo, no tenemos claro en qué cajón y en qué despacho está guardada esa iniciativa que probablemente duerma el sueño de los justos. Eso es, sí. Bueno, de momento, o sea, sobre el papel tenemos la propuesta de directiva de la Comisión. Es verdad que quien se tiene que poner ahora de acuerdo son los 27, pero claro, si ningún país lleva el asunto al Consejo o ningún país cuando asume la presidencia rotatoria hace de ese tema un asunto prioritario, pues nunca, no, o sea, los canales están ahí para el debate, ¿no? Pero si no se abordan, pues queda en el aire. Pues Enrique García, al menos disfruta de esta hora más de sueño que hemos tenido hoy por pasar al horario de invierno y cuando llegue el cambio al horario de verano me temo que te volveré a llamar para ver por qué seguimos en la misma línea. A ver si hay avances. Enrique, cuídate, muchas gracias, buen domingo. A vosotros, chao. Marta Junque, directora de la Time Use Initiative, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Encantada de estar con vosotros. Desde vuestra asociación, desde vuestra iniciativa, venís solicitando ya desde hace algún tiempo que de aquí a 2 años se cancele el cambio del horario en Europa, que mantengamos un horario fijo a lo largo del año. ¿Por qué? Básicamente, esta es una reivindicación que la hacemos nosotros y la hacen la mayoría de expertos y la quiere la mayoría de gente. El cambio de hora que hemos tenido esta noche, esto de retrasar cada 6 meses 1 hora para adelante o avanzar 1 hora para atrás el reloj, no tiene ningún sentido. Y para nuestro cuerpo genera toda una serie de problemas de salud y está comprobado que los días que hay este cambio de hora, como hoy, básicamente hay más accidentes en la carretera, más ingresos hospitalarios por temas cardiovasculares y más accidentes laborales. Por lo tanto, desde un punto de vista de salud no tiene ningún sentido. Y desde un punto de vista energético, que era lo que nos habían dicho en 1980, por lo que justificaba el cambio, la verdad es que tampoco a día de hoy hay datos que demuestren que se esté produciendo
produciendo un ahorro energético. Por lo tanto, no hay datos de los beneficios y sí que hay datos de los efectos negativos. Vamos a quitarlo cuanto antes. Y siendo esto así, si no produce beneficios económicos y si hay problemas que se generan por el cambio horario constante en la salud pública, ¿por qué la Comisión Europea y los gobiernos de los 27 no dan el paso de acabar con este sistema? Básicamente la Comisión Europea lo priorizó ya en 2018 y el Parlamento Europeo y tanto la Comisión Europea estaban de acuerdo en que esto se tenía que terminar. Pero donde falta el acuerdo es a nivel de Estados miembros. Esto es una decisión que se tiene que tomar con el consenso de todos los Estados miembros y aunque haya un consenso en eliminar el cambio de hora, no hay consenso en qué hora nos vamos a quedar. Si nos vamos a quedar con el horario que tradicionalmente es conocido como de invierno o de verano. Y como no hay un consenso aún allí, es por la razón que esta decisión se está demorando tanto. Vosotros, desde la Time Use Initiative, ¿qué horario aconsejáis asumir a lo largo de todo el año? Nosotros básicamente trabajamos con muchas asociaciones, más de 200 asociaciones europeas, que hemos firmado una declaración que, entre otros puntos, lleva que se acabe el cambio de hora. Esta declaración incluyen la Asociación Europea de Medicina, la Asociación Europea de Ritmos Cronobiológicos, que son los que nos ayudan a dormir mejor. Basados en estos argumentos, nosotros lo que decimos es que el mejor horario para nuestro cuerpo y al final para nuestra economía, porque si estamos más saludables, somos más productivos, es aquel que se alinea mejor con los horarios naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos despertemos tengamos más sol y cuando nos vayamos a dormir esté lo más oscuro posible. Esto popularmente se conoce con el horario de invierno. Claro, lo que pasa es que mucha gente dirá, hombre, no me fastidies que vamos a tener que emplear más horas de sol en ir a la oficina y que luego cuando termino la jornada y me voy a tomar unas cervecitas y quiero estar en la terraza con amigos, no voy a tener ese sol que a lo mejor en verano se prolonga hasta las 10 de la noche, ¿no? En verano hay una cosa que nunca va a cambiar. Los días en verano son más largos que los días de invierno, a nivel de horas de sol. En verano hay muchas más horas de sol que las que hay en invierno. Entonces, lo que necesitamos saber es cuándo queremos este sol. Si por la mañana que nos ayude a levantarnos y ir a las escuelas, ir a la oficina, con que nos veamos las caras, ¿no? Y que haya luz natural y esto nos ayude a despertarnos, o que cuando nos queramos ir a dormir, mucha población, especialmente mayor, niños, etcétera, sean las 9, las 10 de la noche y aún haya sol. Yo tengo un hijo pequeño, por ejemplo, y me dice, mamá, ¿pero por qué quieres que me vaya a dormir a las 9:30 en verano si aún hay sol? Le digo, ya, pero es que para ti es muy importante que duermas, ¿no? 8 o 9 horas al día, porque si esto lo haces estarás más saludable y al día siguiente también tendrás más buen humor. Y por lo tanto es muy importante dar importancia al sueño. Hace unos días habéis celebrado en Barcelona la Semana de los Horarios y el Tiempo. Erais 200 organizaciones presentes allí en Barcelona que habéis adquirido un compromiso, nos hablabas antes, para promover el derecho al tiempo. Explícanos ese concepto del derecho al tiempo. Mira, este concepto del derecho al tiempo significa que todo el mundo pueda tener un poco de tiempo libre al final del día. Esto nos parece muy fácil, pero las encuestas nos dicen que alrededor del 30% de la población femenina, que además tenga alguna carga de dependencia, sea un niño o una persona a su cargo, esta persona no tiene tiempo libre al final del día. Cuando ha acabado su trabajo remunerado, su tiempo de cuidados, de cuidar a las otras personas y de dormir. Cuando hace estas tres actividades no le queda tiempo para ella. Esto es que tiene pobreza del tiempo. Afecta en España a un 30% de las mujeres y un 20% de los hombres con cargas, ¿vale? Con niños o niñas. Entonces, ante esto, nosotros lo que decimos es que se tiene que defender este derecho al tiempo. Y además, en España se calcula, igual que en la mayoría de países de la Unión Europea, que hay muchas personas que estamos agotadas cuando terminamos el trabajo. Este sentimiento de no me da la vida, estoy cansado continuamente, ¿no? Esto no es bueno y no es normal. Y ante este malestar horario, que no estamos de acuerdo en cómo estos horarios están organizados a día de hoy, lo que proponemos es esto, ¿no? El derecho al tiempo y, en definitiva, un nuevo pacto social entre empresas, entre gobiernos y entre ciudadanía
de cómo podemos organizar diferente nuestro tiempo para que vivamos todos mejor y más felices. ¿Y cómo se puede reorganizar la agenda diaria para que vivamos mejor y más felices? Esto, decirte, la buena noticia es que hay, como has dicho al principio, hay 200 organizaciones, entre ellas Naciones Unidas, muchas ciudades, ¿no? Especialmente en Europa, ¿no? Donde están París, Londres, Barcelona, Milano, que han firmado esta declaración, ¿no? Que quieren avanzar hacia allí. Entonces, cada vez somos más personas que estamos avanzando hacia allí, y a nivel de España creemos que hay un punto fundamental. El Gobierno, en su plan de legislatura actual, tiene 2 temas muy relacionados con el tiempo. La primera es la reducción de la jornada laboral. Creemos que es una propuesta que en este sentido va a contribuir a avanzar hasta este derecho al tiempo. Y la segunda es que en su plan de gobierno dice que aprobará la ley de los usos del tiempo. ¿Qué es esto? No es nada más que este nuevo pacto social entre sindicatos, patronales y las diferentes instituciones de cómo podemos organizar un poco mejor nuestros horarios para vivir mejor. Pues Marta Junqué, directora de la Time Use Initiative, una iniciativa que promueve un uso más racional del tiempo y que también promueve el abandono de los cambios horarios de invierno y de verano, asumiendo, pues eso, una zona horaria que dicen es más correcta, que sería, en este caso entiendo para la península, nos decías, el horario de Greenwich, ¿no? El horario de Inglaterra. El que hemos entrado hoy, sí, exactamente. Pues Marta, lo dicho, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas pasado unos minutos por aquí por Código de Barras a traernos pues todas estas explicaciones y estas propuestas. Muchas gracias por dar tiempo al tiempo. Hasta ahora, Marta. Adiós. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Time will slip on by if you're stuck in living life with too much caution. And I know you know that those wings, they were made for walking. Oh, it's safe where you are, but safe only gets you so far. What if you look your fears right in the eye? Say you'll see them another time. What if for once you can find a piece of you that you've been hiding? What if you chase your heart out to the edge, rewrite your stars and be brave instead? What if you jump and the falling feels a little like you're flying, Oh my darling, if you try, you just might kiss the sky. España es el primer país europeo y el quinto a nivel mundial que más carne consume por persona al año. Nuestra demanda exacerbada de filetes, embutidos y otros derivados de la ganadería industrial tiene un importante impacto en la economía, pero también deja una profunda huella en nuestros ecosistemas. Solo las macrogranjas producen cerca del 10% de las emisiones contaminantes en nuestro país, y la explotación intensiva de los terrenos no deja de mermar la capacidad del suelo para retener el agua y para absorber los gases de efecto invernadero. Ante esta situación surgen iniciativas como la que encabeza la Aid Food, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que con fondos de la Unión Europea fomenta desde hace 4 años la transformación de cientos de explotaciones industriales del sur de Europa hacia un modelo más sostenible. Hablamos de la agroganadería regenerativa, un método que establece sistemas de pastoreo rotativo en las fincas y que propicia la revitalización del suelo sin recurrir a fertilizantes químicos ni a técnicas como el arado, básicamente respetando los ritmos que marca la naturaleza. Pero como la teoría se demuestra andando, hemos viajado hasta la provincia de Girona para conocer de primera mano 2 granjas que ya están implementando estas técnicas regenerativas con el apoyo de Aid Food. Yo de profesión soy periodista, figura. Bueno, ahora no, ahora soy vaquera. Mi marido es economista. Un día decidimos tener hijos y pensamos, ¿y si nos vamos al campo? Los niños con las bicis y tal, idea tope bucólica y tal. Y compramos una masía aquí al lado y empecé a venir a la granja y me enamoré de las vacas. Es que son lo más, o sea, son unos animales
brutales. Quien habla es Ana Serra, dueña de La Selvatana, una granja lechera familiar fundada hace 5 décadas por su abuelo cerca de la localidad de Campllong, a la que ella decidió regresar con la familia desde Barcelona buscando una vida distinta. También teníamos un poco de inquietud por la producción ecológica, ¿vale? Estábamos un poco quemados con el tema de este tipo de producción, sobre todo de agricultura, de que viene un tío, te vende un saco de semillas, te vende el abono, el insecticida, el herbicida, todo, y te dice casi el calendario, independientemente de si hay un tiempo u otro, tienes que sembrar este día, ¿no? Era como un poco triste. Y bueno, pues allí empezó nuestro periplo. Al principio fue muy complicado porque cuando tú vendes leche convencional a la central, pues bueno, tiene cosas muy buenas, como por ejemplo que ellos vienen y te recogen la leche, hagas 3.000 o hagas 300, da igual, te la recogen y el día 20 de cada mes pagan, ¿vale? No, nosotros tuvimos que empezar a picar puertas y hola, muy bueno, mire, tengo una leche que es espectacular, está buenísima, ¿no? Y esto pues cuando produces muchos litros no es fácil. Su apuesta por la producción ecológica dio un giro hace 4 años cuando Ana y su hija Ana Mir, compañera de fatigas en La Selvatana, se interesaron por uno de los cursos de agroganadería regenerativa que imparte el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Yo lo que veo es que aquí se respetan y se siguen mucho los ritmos de la naturaleza. Creo que otras granjas quizás están como más alejadas de los ritmos naturales y aquí intentamos siempre como pensar cómo sería de manera natural esos procesos, cómo se llevarían a cabo si fuera en la naturaleza. Claro, las vacas son grandes mamíferos que ya no pueden vivir en libertad porque hemos construido autopistas, ciudades, entonces tenemos que intentar imitar los procesos que se darían de manera natural aquí en nuestra casa. Eso creo que es como una filosofía a seguir que te lleva a hacer como una explotación regenerativa. No nos genera mucho trabajo añadido llevar este estilo. Yo creo que es un cambio de mentalidad, que puede que una persona que esté acostumbrada a una granja más intensiva y más controlada, le puede parecer que esto es una locura, pero para nosotras es que sigue su ritmo natural y nos parece más sencillo a nosotras esto que no lo que hacen otros. Simplemente tienes que observar qué les gusta hacer a ellas y cómo funcionan mejor. Si ellas están felices, darán más leche y así la granja puede seguir adelante mejor. La Selvatana cuenta hoy con unas 70 vacas lecheras descendientes de las que el bisabuelo de Ana trajo en tren desde Dinamarca. Esas vacas se gestionan actualmente de una forma muy distinta al estabulado industrial de antaño. De hecho, Ana Serra lo explica con este símil. Claro, ¿qué pasa, no? En África, ¿no? ¿Por qué no se agota un pasto? Pues porque los animales están aquí pastando y viene un depredador y los hace huir y se mueven, ¿no? Pues esto es lo que hacemos nosotros. Están aquí los animales y los mueves, y los mueves, y los mueves. Y el hecho de que los animales estén allí comiendo esa hierba, cagando, que es abonar, ¿no? Incluso trabajando la tierra con sus pezuñas, todo esto, en lugar de simplificar, ¿no? En una granja convencional. Pues las vacas cagan en el suelo, recogemos toda la caca, la metemos en nuestro estercolero, luego cogemos el estiércol, lo echamos al campo, luego lo enterramos, luego metemos las semillas, luego cogemos las plantas, luego las ensilamos, luego cogemos el silo, lo metemos en un carro, luego se lo repartimos a las vacas. No, si lo hacen ellas todo, mete las vacas en el campo. Que ellas estén abonando el campo, que las plantas sigan todo su ciclo, ¿no? Es esto, es simplificar. Simplificar es precisamente lo que buscan también los hermanos Josep María y Miquel Bastons. Hace más de una década recuperaron las tierras de su familia en la comarca de la Garrocha para destinarlas a la cría de vacas. Una tarea que al inicio tomaron como un hobby, pero que acabó siendo el origen de un profundo cambio en la familia. Y es una actividad que teníamos, ninguno de nosotros vivía de eso. Y teníamos, pues aquí estaba, ¿no? Es algo como, no diré que un hobby, bueno, casi un hobby, un poco más que un hobby. Y entonces, bueno, eso que vas dando vueltas a las cosas, bueno, tampoco te acaba de gustar cómo funciona, ¿no? Ves el entorno, Entonces, pues un buen día, de casualidad, descubrimos el mundo de la agricultura regenerativa, de la ganadería regenerativa, y fue como explotar la cabeza porque nos dimos cuenta de que todo lo que estábamos haciendo que no nos gustaba, había una forma de hacerlo bien, que era exactamente hacerlo todo al revés de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué cambiasteis? Por ejemplo, bueno, cambiamos todo. Por ejemplo, dejamos de arar la tierra, perseguimos la fertilidad natural del suelo,
dejamos de usar ningún producto químico, a tener los animales en espacios más o menos pequeños durante poco tiempo, que causen un impacto fuerte pero breve, y luego sacarlos rápidamente para que ese suelo esté lo más vivo posible, con la máxima vida de organismos, que eso luego es lo que se transforma en hierba, que esa hierba es la que nosotros queremos dar a nuestros animales para que se transforme en carne con un contenido nutricional pues muy bueno, y que es lo que nosotros perseguimos, hacer un producto súper saludable, y hacerlo de una forma que impacte positivamente en el entorno, y la tercera pata es que sea rentable económicamente. El pastoreo rotatorio no solo ha mejorado la regeneración de la tierra en su finca de Sant Feliu de Pallerols, también les ha permitido reducir costes y evitar los vaivenes que han afectado a otros vecinos de la zona. Somos más resilientes en ese sentido, en el del agua de los campos, pero también porque no dependemos de productos externos. Nosotros no compramos nada, no compramos comida, no compramos pienso, no compramos nada de eso. Entonces, cuando la mayoría de gente que engorda los animales con pienso está sufriendo porque sube el precio del grano porque hay una guerra en Ucrania, por ejemplo, pues a nosotros no nos afecta. Porque solo dependemos de la hierba de nuestros campos y algunos que tenemos por la zona porque no tenemos suficiente terreno. ¿Y estos años con la sequía cómo lo habéis llevado? Pues la verdad es que sufriendo como todo el mundo, pero quizá menos. Para transformar su explotación, los hermanos Bastons han recurrido a la ayuda de Roger Rabés, mentor del programa RAW, que ya ha asesorado a más de un centenar de agricultores y ganaderos en España, Portugal e Italia. Lo primero que Roger les aconsejó, cambiar las vacas por otras mejor adaptadas a las laderas volcánicas de la zona. Que es una raza asturiana de la montaña, que se llama, o casina. Es una raza de vacas de menor tamaño, más pequeñas, muy rústicas, se meten al bosque, se suben por todas partes, son una pasada. Y la cruzamos con raza Angus, pero unas líneas de Angus que no son las habituales comerciales, que también las hay para ser engordadas a pienso, de animales enormes y tal, sino que son unas líneas pues, de animales más bajos. Entonces, el cruce que tenemos es ese. Estuvimos como 4 años así, el peor día, el que vino él y dijo, oye, esta raza que tienes no sirve. Además, los Bastons utilizan una aplicación digital para delimitar las zonas de pastoreo de sus vacas y están creando un sistema de balsas para que los animales abreven sin necesidad de regresar constantemente a la granja. Imagínate que tú tienes 60 hectáreas y el día 1 pastas 1 hectárea, el día 2 pastas la segunda hectárea. Claro, cuando tú llegas a las 60, la primera ya se recuperó. Y claro, pero yo necesito agua en todos los puntos. Entonces el principio es el agua va a la vaca y no la vaca va al agua. Está claro que la producción regenerativa tiene sus límites en cuanto a cantidades. Por eso, tanto la leche de la selvatana como la carne de más Bastons se venden únicamente a vecinos y comercios de la zona, por cuestiones de logística y también por cuestiones de ética. A ver, las cantidades no son enormes, con lo cual lo que hacemos es básicamente difusión vía WhatsApp, gente que nos conoce. Y eso, no tenemos Instagram, no tenemos web, no tenemos nada de eso, ni de momento lo queremos tener. Hoy hemos ido Ana y yo a repartir. Llegas a un colegio y es la hora del patio. Y entras allá y de repente todos los niños, ¡oh, yogur, yogur, yogur! Hostia, llegas aquí con una ilusión, con unas ganas, con una fuerza, ¿no? No es lo mismo que venga un camionero, enchufe allí la manguera, se ponga con el palillo un ratillo y luego se largue. No, ¿no? Esto es muy guay. Esto te da muchas fuerzas para hacer las cosas bien hechas, con ganas, con ilusión. Nos vamos ya, tras haber disfrutado de esa carne y de esos yogures con sabor a pasto, y lo hacemos con esta reflexión que nos deja Ana Serra, la dueña de la Salvatana, que resume muy bien el espíritu de la agroganadería regenerativa. Si tú quieres una vaca feliz, no pienses en la vaca, piensa en la tierra. Si cuidas la tierra, si mimas la tierra, si quieres la tierra y la tratas bien, estarás tratando bien a tu vaca. Y esto es muy bueno. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 Wanna find something strong
Abrimos nuestro consultorio esta semana con Itziar Fernández, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Itziar, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Encantada de estar con vosotros. Igualmente. Itziar, la primera consulta esta semana nos la ha enviado Antonio desde Barcelona. Al parecer quería comprar un billete de tren con Renfe para el trayecto Barcelona-Castellón en el Euromed de las 7:15 de la mañana, pero en varias ocasiones no ha podido adquirir ese billete porque, según le informa la compañía, el tren está completo. Sin embargo, al intentar comprar un billete para el trayecto Barcelona-Valencia en el mismo tren y horario, hay plazas disponibles. Esto me resulta incomprensible, ya que ambos trayectos se realizan en el mismo tren y no entiendo por qué no se pueden adquirir billetes para una estación intermedia cuando sí hay disponibilidad para trayectos más largos. Renfe nos van a contestar que tiene unos cupos de billetes por trayecto, pero yo he visto bajar 5 personas en el trayecto que se me había anunciado que estaba completo. O sea, que de Barcelona a Castellón no hay billetes, pero si uno continúa el viaje, de pronto sí que hay billetes para llegar hasta Valencia. ¿Es legal que Renfe u otra compañía pueda hacer eso con la venta de billetes para este tipo de trayectos? Bueno, pues lamentablemente sí, puede ser una política de empresa, puede ser que a Renfe le salga más rentable efectivamente sacar esos billetes para el trayecto completo entre Barcelona y Valencia, por ser a lo mejor más elevado el precio y tener así el cupo de billetes más disponible para estos trayectos, que hacer los trayectos parciales. Aunque ha dicho, en el audio he oído que dice que ve que se bajan personas en el tramo en medio. Esto es posible también que vuelvan a subir otras personas a lo mejor y que no tenga posibilidad a lo mejor de que haya comprado con esa oferta. Entonces sí que es posible por política que pueda hacer Renfe de que saque solo los billetes para el trayecto completo y no para los tramos, es decir, para una parte parcial del viaje. O sea que a nuestro oyente Antonio es posible que le toque comprar un billete de Barcelona a Valencia a pesar de que él se va a bajar mucho antes en Castellón. La siguiente consulta nos la envía Francisco desde Valladolid. Compró a través de internet 2 pares de zapatillas deportivas en una empresa online, Gotizapas, por 90 euros. Realizó el pago a través de la plataforma Bizum, pero dice que no ha recibido nada. Nos pusimos en contacto con ellos, no nos contestaron y nada, estuvimos contestándoles por Facebook y nos bloquearon al poner que nos devolvieran el dinero y que la gente no comprara por esa plataforma. Esta no es la primera vez que un oyente o una oyente nos escribe o nos llama para decirnos he comprado algo online y no me ha llegado a casa o el paquete me ha llegado vacío. No sé si en este caso se le puede dar algún tipo de respuesta a Francisco para tratar de reencauzar esta situación. Pues sí, básicamente eso es una estafa, totalmente, es un delito que se ha cometido porque han engañado a una persona, ha pagado y no se le ha llegado el paquete que tenía comprado para ese destino. Por lo tanto, aconsejamos poner una denuncia, puesto que efectivamente se está tratando de una estafa, si hemos pagado y encima le bloquean, ya ni siquiera puede tener contacto con la empresa. Otra opción también, aparte de poner la denuncia, porque esto es un delito, como hemos dicho, puede tratarse de una estafa, también sería poner una reclamación a través de Consumo, a través de la SOMIC, a través de cualquier asociación de consumidores como la nuestra también, para intentar a ver si podemos recuperar algo del dinero, por lo menos, ya que no nos ha llegado la mercancía del producto. Pero entendemos que lo primero que debería hacer sería, si no ha recibido nada y encima no se ponen en contacto, porque otras veces es posible que a lo mejor haya habido un problema en el envío o que se retrase o pero si ya han quitado cualquier tipo de conexión con el consumidor, pues poner una denuncia y denunciar estos hechos por una posible estafa. Y una última consulta que nos envía Guillermo desde Jaén. Vive junto a sus compañeros en un piso de alquiler de renta antigua y recientemente allí en ese edificio han instalado un ascensor. Ellos pagan los gastos de la comunidad y los costes de mantenimiento de la vivienda, pero no sabe si también deben asumir la derrama que implica la instalación de ese ascensor. ¿A quién le corresponde pagar esos gastos, Itziar? ¿Al propietario o al inquilino? Bueno, pues si es un alquiler de renta antigua, es decir, un contrato pues entre 1964 y el 95, que es la nueva ley de arrendamientos urbanos, es decir, que tiene un contrato en esa época, ¿vale? Pues se podría repercutir un incremento, ¿vale? Del precio del alquiler debido a esta derrama, ¿vale? Si se aprueba que se haga este ascensor, que se instale este ascensor en la comunidad. Es decir, puede repercutir un incremento de las
cuotas comunitarias a los inquilinos, ¿vale? Esto siempre y cuando este contrato sea pues con posterior entre el 64 y el 95, la nueva ley del 94 que aprobaba que entonces en ese caso solo sería el propietario a partir del 94 quien pagaría esta derrama. Es decir, que si el contrato es de renta antigua, previo al 94, sería una cuestión que debe asumir nuestro oyente Guillermo, y si fuera posterior, debería asumirla el propietario del apartamento o del piso. Claro, pero sería una repercusión en las cuotas, es decir, un incremento en lo que paga de alquiler, ¿vale? O sea, se puede establecer que esta derrama, pues como que la tiene que pagar el propietario, pero podría repercutirla a los inquilinos con un incremento de lo que paga, ¿vale? De esta mensualidad que paga. Pues Itziar Fernández, portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, como siempre, un placer que te pases por el programa a resolver las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Muchas gracias. Un abrazo. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. To be all alone. Tell me how you gonna hurt the one that loves you the most. 'Cause your tears won't cry a river, go let it flow. Don't want no cry, baby, at my door, I'll let him go. I ain't the same girl I was before. Tengo muchas notificaciones del teléfono de que debería bajar el volumen de los auriculares y nunca lo hago. Lo suelo escuchar muy alto porque además los ruidos de la ciudad se meten dentro del oído, no oyes bien la música. Para ir en el metro lo mismo, en el metro hay muchísimo ruido, entonces siempre llevo la música bastante alta y sí que para nada no cumplo lo de la OMS. Pues seguramente mucho más que una hora, o sea, como 4 o 5 al día seguro. A ver, en cuanto a los decibelios, sí es verdad que no sabría qué decirte, seguramente lo supere, pero sí es verdad que tengo la necesidad como de utilizar los cascos, por supuesto más de una hora al día. Seguro que los ponía más de 60 decibelios, la verdad. No sé a cuántos, pero a más de 60. Seguro que les ha pasado eso de estar en algún lugar ruidoso y subir el volumen de la música en los auriculares más de lo necesario para aislarse o para oír bien lo que estaban escuchando. No es una exageración. Hay más de 1.000 millones de adolescentes y jóvenes en riesgo de perder la audición en el mundo por el uso excesivo y sobre todo incorrecto de los auriculares. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? También tú estás entre quienes utilizan auriculares habitualmente. No sé si tú también los llevas con volumen demasiado alto. Yo lo admito, no me escondo. Así que es peligroso esto de llevar los auriculares con el volumen bastante alto, por lo que estábamos escuchando. Lo es, Fernando. De hecho, el dato que has mencionado lo dio la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que hizo un estudio sobre el tema entre los años 2019 y 2021. Todos esos miles de millones de adolescentes y jóvenes, el rango de edad es entre los 12 y 35 años, los cuales es que podrían sufrir la pérdida de audición en el año 2050, siendo una de las principales razones el mal uso que hacemos con los auriculares o con los cascos. Me imagino que una de las razones será ese ejemplo que escuchábamos al comienzo, ¿no? El escuchar la música a un volumen muy alto. Es una de las razones. Dentro de lo que es en España, según un estudio de GAES, empresa especializada en soluciones auditivas, el 40% de los jóvenes reconocen que escucha la música a un volumen demasiado alto. Francesc Carreño, director de audiología de GAES, afirma que cada vez llegan a primera consulta personas más jóvenes. Pues por ejemplo con la percepción de que tienen un pitido, un sonido dentro del oído que nadie más escucha y aduciendo que eso les molesta, pues vienen a hacernos una consulta a nosotros a veces, ¿no? Porque, ven que nuestros centros pues son un sitio más accesible para hacer esta consulta o porque ya notan que incluso les está estorbando para oír bien o les está molestando en su vida diaria. En 2022 se publicó un estudio por la revista BMJ Global Earth, que es una revista científica centrada en la investigación sobre la salud global, y dicen que casi el 24% de los jóvenes, en el rango de la edad que hemos mencionado, utilizan los auriculares de forma continua y por encima de los decibelios recomendados. ¿Y cuáles son esos decibelios recomendados para cuidar de nuestros oídos? Según la OMS, hay que aplicar la regla 60-60. 60-60, a ver, explícame eso. Te lo comento, debes utilizar tus auriculares una hora o menos de una hora sin superar los 60 decibelios.
En el caso de utilizarlo por la noche, recomiendan que esté por debajo de los 45, porque imagínate que llegamos al caso de escuchar la música por encima de los 85 decibelios o los 90 que se puede con nuestros auriculares. Es el mismo ruido que puede emitir un motorista en su moto, para que veas el daño que puede causarnos. Los riesgos principales para nuestros oídos, ¿cuáles son en ese caso de escuchar la música muy alta? Según la investigadora Silvia Morillo Cuesta, hacer un mal uso de los auriculares puede afectar a nuestro oído de esta manera. Entre los más jóvenes, el uso de auriculares conectados a dispositivos móviles, MP3 u ordenadores para escuchar música o jugar a videojuegos está muy extendido y son una fuente de ruido muy habitual en este sector de la población. Esta exposición excesiva al ruido de manera regular o prolongada va a producir lesiones en diversas estructuras de nuestro oído interno, especialmente en las células sensoriales que se encargan de transformar los sonidos que escuchamos en señales nerviosas que viajan hasta el cerebro. Estas células sensoriales no son capaces de regenerarse, por lo que el daño y pérdida de las mismas conduce a una pérdida irreversible de nuestra audición. La cosa, Fernando, es que no queda ahí, porque tener pérdida de audición puede llegar a afectar incluso nuestra salud mental. La exposición prolongada al ruido no solo produce pérdida de audición, también produce estrés, ansiedad y problemas de sueño, entre otros. Además, una vez que está instaurada la pérdida auditiva, y si esta es entre moderada o severa, se producen problemas de comunicación que dificultan las relaciones personales y las actividades sociales, lo que hace que estas personas tiendan al aislamiento y a la depresión. Pero lo que realmente le preocupa a la investigadora del CIBERER, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, es la falta de concienciación en los jóvenes del riesgo que tiene perder la audición. Ella da charlas en colegios o en institutos y cuando formula la pregunta a los alumnos de qué prefieren, quedarse ciegos o estar sordos, prefieren estar sordos. Por mi experiencia tratando con jóvenes, lo ven como algo poco probable o lejano en el tiempo y no suelen tomar medidas para evitarlo. Actos tan sencillos como alejarse de la fuente de ruido, limitar el tiempo dedicado a actividades ruidosas, protegerse cuando hacen estas actividades, hacer pausas para evitar la exposición al ruido o mantener un volumen bajo de los dispositivos de música son medidas fáciles de realizar y que podrían evitarles lesiones permanentes. Rocío González es vocal en la Comisión de Otología en la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, muy buenas y muchas gracias por contar conmigo en este espacio. Doctora, por lo que nos está contando mi compañero Miguel Ángel, parece que escuchar música a volúmenes muy altos es prácticamente una actividad de riesgo. No sé hasta qué punto les preocupe a ustedes, a los expertos, que en unos años lleguen a sus consultas cada vez más pacientes y cada vez más jóvenes con problemas de audición. Pues efectivamente, es una actividad de riesgo. Este riesgo es muy importante saber que no solo viene dado por la intensidad, es decir, escuchar música muy alta, como bien habéis comentado, sino también por el tiempo de exposición. Es la conjunción de estos dos factores lo que va a dar ese daño a nuestro oído interno, que es el verdadero micrófono que nosotros tenemos para escuchar. Entonces tiene que ser una intensidad, pues ya habéis hablado de esos decibelios, y un tiempo de exposición que ronda pues más de 1 hora al día. O sea, que hablamos de una cuestión de volumen y tiempo, no una cuestión del modelo de auriculares que se utilizan, porque alguna vez nos han dicho eso de si son auriculares de estos que cubren toda la oreja son mejores, si son de esos que se meten dentro del pabellón auditivo no son tan buenos, pueden provocar más daños. ¿El problema es indistinto del modelo de auricular que se esté utilizando? Al final nosotros tenemos que pensar que ese oído es una onda de presión sonora que lo que va a hacer es como un martillo a nuestra membrana timpánica. Los huesecillos vibran y llegan al oído interno, que es el que recibe el daño. Entonces, al final da igual si te llega por un auricular de los que se insertan, los famosos pinganillos, o de los que cubren toda la oreja. Entonces, al final da igual uno que otro, el tema es cuánto estemos amartillando, entre comillas, nuestra membrana timpánica para que llegue ese sonido al oído interno. Doctora, los auriculares con cancelación de ruido que se han puesto ahora muy de moda, ¿son mejores? ¿Evitan más los problemas de audición o, por el contrario, pueden acelerar la pérdida auditiva? Depende de cómo los usemos. O sea, a mí me parecen útiles en el sentido de, por ejemplo, me gusta concentrarme escuchando música y quiero aislarme del entorno, estoy en una biblioteca, hay gente que habla, pues me los pongo y al aislarme me permite poner la música más baja y por lo tanto me llegan menos decibelios. Es decir, al estar aislado de fuera, no tengo que subir tanto los decibelios para poder escuchar la música con nitidez. Después está el tema de que
genera cierta controversia utilizar la cancelación de ruido cuando uno va por la calle o, por ejemplo, si va pues en un patinete, que nosotros que se ve mucho, que tiene cierto riesgo porque te aíslas del entorno y de las cosas que te están acercando por detrás. Y no te enteras, porque esa cancelación es una cancelación real. A ver, nunca es un 100%, pero te aísla bastante y no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Se podría utilizar en todos los sitios la cancelación, pero en estos sitios lo que pasa es que te aísla y realmente el sentido de la audición es un sentido que nos ayuda en muchísimas circunstancias, a evitar que nos atropelle un coche, a evitar que alguien que está detrás peleándose nos dé. Entonces, sobre todo es por tema de seguridad, pero lo podemos utilizar en sitios donde hay mucho barullo, en una cafetería con mucho barullo o en una biblioteca. ¿Cuáles son los principales problemas de audición que se presentan, que empiezan a presentarse en edad cada vez más joven por el uso de auriculares a un volumen muy alto? Los dos principales problemas que se van a producir son la pérdida de audición. Hay dos tipos de pérdida de audición, una, digamos, del oído externo medio y otra del oído interno. Es una pérdida de audición del oído interno. Y por otro lado, acúfenos. Los acúfenos o ruidos de oído muchas de las veces nos marcan un daño a nivel del oído interno. Entonces son pacientes que empiezan a presentar ruidos de oído, pitidos y a su vez pérdida de audición. Es cierto que cuando los pacientes nos llegan a la consulta, muchas veces la pérdida de audición ya no es leve, ya está en el terreno de moderada. Son pacientes que, ¿tú oyes mal? No, es que me cuesta entender las conversaciones. Suele ser el primer dato, o incluso los familiares. Es que cuando le hablo no le tengo que repetir las cosas. Es decir, es tan progresiva, tan poco a poco, que no nos damos cuenta en estadios iniciales. Y entiendo que una vez que se empieza a perder oído ya no se recupera, no hay forma de tratar, digamos, la audición para desandar el camino perdido. Así es, este daño es un daño irreversible. Entonces, no podemos curarlo, pero sí paliarlo. Y en este caso, con audioprótesis, como bien habéis comentado. Doctora, por último, ¿cuál es el caso más llamativo que se ha encontrado usted en la consulta, digamos, de gente joven que venga con pérdida auditiva por el mal uso de los auriculares? Pues recuerdo un chico que yo lo vi con 27, 28 años y ya 6 años antes había sido valorado en la consulta, que lo llevó su madre, que escuchaba pues 6 o 8 horas la música muy alta con cascos. Después en el coche siempre llevaba la música muy alta con los cristales subidos, y ya se le advirtió que te estaba generando un traumatismo al oído. Es cierto que puede haber otra causa, ¿vale? En edades jóvenes siempre hablamos de que también puede haber una base genética, pero en las personas que su oído es muy muy susceptible al daño con ruido y se constata esa pérdida, hay que advertir, y que si no para va a seguir la pérdida. Y efectivamente la pérdida siguió, y no, sin llegar a 30 años ya era candidato a ponerse unos audífonos. Rocío González, vocal de la Comisión de Otología en la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Muchísimas gracias a vosotros. Miguel Ángel, tú me comentabas esta cuestión de los auriculares. Cuando me propusiste hablar de los auriculares, me decías, yo veo que la gente cada vez está más enganchada, que depende de los auriculares como también depende del teléfono móvil. ¿Eso es una percepción o está constatado en datos? Mira, te voy a dar unos datos que yo considero interesantes. En un estudio realizado el año pasado, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, el año pasado escuchamos una media de casi 22 horas de música a la semana, 1 hora más que la media mundial. De esa música, un 36% lo escuchamos en plataformas de streaming de audio, Spotify, Apple Music. Un 30% en vídeo, como es YouTube o TikTok. Es decir, es un claro ejemplo de esa necesidad de que tenemos que estar escuchando algo. No solo eso, es que el negocio de los auriculares sigue en auge. Según una estadística en Statista, es que se prevé que para el año que viene la venta solo de auriculares inalámbricos supere las 500 millones de unidades a nivel mundial. De regreso al estudio de GAES, revela que el 62% de los jóvenes españoles prefieren usar auriculares para escuchar lo que sea antes que estar sin ellos. Si es un trayecto corto, puede ser, a lo mejor puedo bajar un día a comprar y no llevar los cascos, pero siendo un trayecto de, yo qué sé, de más de 7 paradas, no creo que fuera capaz de estar sin los cascos. La verdad que me sería bastante complicado, ¿no? Porque cuando estás descansando entre ejercicio y ejercicio, y que no sería difícil ir sin auriculares al gimnasio. A mí me sería difícil. Si es verdad que, por ejemplo, para ir al gimnasio o pasear por la calle, se me haría complicado.
no estoy acostumbrado a no estar focalizado en algo. Me costaría bastante quitármelo, la verdad. Para hacer deporte es que me viene muy bien, como para despejarme o para no aburrirme mientras lo hago. Según Marc Maxis, psicólogo y fundador de Desconecta, un programa terapéutico que ayuda a los adolescentes con la adicción a las nuevas tecnologías, la razón de esta dependencia es la siguiente. Al final no deja de ser una derivación de esta adicción, dependencia que tantos jóvenes tienen del móvil, a estar hiperconectados y en cierta manera también querer aislarse, ¿no?, del ruido, del ambiente, del mundo real en casos más graves. Llegamos a momentos, a puntos en que hay actividades que no queremos realizar sin ellos, ¿no? Porque hemos cogido ese hábito, nos sentimos más cómodos y por lo tanto parece que no seamos capaces, ¿no? Pues parece que ese hábito se ha convertido en una dependencia de los auriculares, así que va a ser que tu percepción en la calle iba bien encaminada, Miguel Ángel, que tú viste que mucha gente iba con los auriculares constantemente y me dijiste, estamos enganchados. Yo te dije, ¿seguro? Y me dijiste, creo que sí, pero voy a investigar, y eso es lo que has hecho, ¿no? Sí, de hecho, la principal percepción, aunque lo viese desde fuera, es que también me pasa a mí. Por lo tanto dije, sí, no puedo ser el único que le esté pasando. Bueno, pues al menos sacamos lecciones de todo esto para que, si vas a estar utilizando auriculares durante todo el día, lo hagas de la forma más saludable posible. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Código de barras. El consumo en la SER. Acabamos ya. En la producción esta semana ha estado Miguel Ángel Pérez, en la técnica María Jesús Rodríguez y en el diseño sonoro, como siempre, Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar este y el resto de los episodios del programa en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y también en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. When you started laying down the law, I can't move my hands, I break out in sweat, I wanna cry, can't take it anymore. This has gotta stop, enough is enough. I can't take this BS any longer, it's gone far enough. You wanna claim my soul, you'll have to come and break down this door. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. You'll have to come and break down this door. Thinking of my kids, what's left for them, and then what's coming down the road. The light in the tunnel could be the southbound train. Lord, please help them at the load. This has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. This has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough.
You wanna claim my soul, you'll have to come and break down the store. Cadena SER. La radio.